que hoy en día el mundo va muy rápido y el mundo de la empresa sobre todo. Entonces, un socio te va a ralentizar muchísimo y hoy en día ir rápido es clave. O sea, si tú tienes que consultar cada cosa con tu compañero, con tu socio, con el que compartes tu negocio, claro, te puede ralentizar mucho y esto es algo que hay que tener muy en cuenta, que muchas veces el socio te va a ralentizar y eso no es atractivo hoy en día. Oye, Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Vamos a hablar de un tema que hemos decidido dividirlo en dos vídeos, ¿vale? Vamos a hablar de si son necesarios cuando empezamos los socios o no, ¿vale? Es decir... Un tema muy, muy interesante y creo que siempre es importante abordarlo, ¿no? Porque muchas veces cometemos este error al empezar un proyecto, el tema de asociarse, ¿no? Y muchas veces es por miedo, al final. O sea, tú dirías, y que conste, hemos decidido que lo enfocamos con los negativos. Si alguien quiere verlo, que vea luego el siguiente podcast en el cual vamos a explicar la parte buena de asociarse, porque lógicamente tiene cosas buenas y malas. ¿Tú dices que el principal motivo es por miedo? Claro, porque muchos emprendedores, sobre todo los nobles, empiezan y sienten ese miedo, ¿no? Oye, ¿qué va a pasar, no? Esa incertidumbre, que es normal, ¿no? La incertidumbre del emprendedor, que cada día... Solo. Claro, cada día es una incertidumbre por completo, ¿no? Entonces, empiezan por ese miedo, ¿no? El decir, oye, no, es que si me asocio con fulanito, me siento más respaldado, porque si nos equivocamos los dos y tenemos las espaldas de cada uno. Y claro, la gente con más experiencia tiende a preferir hacerlo solo, porque te permite ir mucho más rápido, ¿sabes? Claro, entonces al final es como pensando en lo malo para evitar el dolor o para intentar, yo qué sé, que en caso de fracaso equivocarme lo menos posible, quiero un socio, ¿no? Da la impresión de que por ir acompañado me va a ir mejor o el proyecto va a salir adelante mejor, claro. No sé. Al final la gente siempre prefiere llorar juntos que reír por separado, ¿no? Porque... Joder, imagínate, ¿no? Con lo duro que es el camino y ya antes de emprender, sobre todo si eres novato, ya sabes que no es un camino rosas, ¿no? Pero el poder compartir también todo con otra persona y decir, oye, mira, ¿qué opinas de esto? ¿Qué opinas de lo otro? Que eso luego te va a hacer ir mucho más lento, porque al final es otra desventaja. Claro, pero lento. Fíjate, ¿qué opinas y tal? Al final yo lo que digo, ¿cuál es el precio? Entendemos que yo tengo una idea, ¿vale? O sí, que nosotros tenemos una idea, decidimos meter a alguien de socio. Entonces, para empezar, la idea... la ha tenido uno de los dos, o de los tres, o de quien sea, pero la ha tenido una persona. Entonces, quien ha tenido la idea tiene que convencer al otro. Al final, el precio que tú pagas por meter a alguien en el proyecto es acciones, participaciones, te doy un porcentaje del valor del negocio. Entonces, esto es un precio muy alto, Juan. Sí, totalmente. Al final, el precio más alto que hay dentro de una empresa es el de si te asocias, o sea, es el de tu socio. Porque tienes que compartir todo con él. Hay quien dice que es el recurso más caro de la empresa. No, es que es el recurso más caro totalmente. Y hay muchos recursos que puedes obtenerlos de muchas otras formas. O sea, no siempre la solución es el socio, pero mucha gente es eso, va por el socio porque es lo más cómodo y al principio a priori parece lo más barato, cuando en realidad no es así, porque a la larga un socio es lo más caro. Hay que tener en cuenta que si tú te asocias con una persona porque sus conocimientos, por ejemplo, en marketing digital son muy buenos y a ti te puede beneficiar, pues igual es un error, porque tú puedes subcontratar ese servicio a una agencia, por ejemplo. O otra persona tiene una cierta habilidad que tú crees que a ti te puede permitir progresar y muchas veces no es así. Yo siempre lo digo, cuando veo un cliente o un proyecto que se está iniciando, muchas veces da la impresión de que el primer servicio que subcontrataríamos ya pensamos que lo podemos meter de socio. Yo siempre digo, el socio tiene que ser esa persona que no la podría subcontratar, que la única manera de tenerla contigo es que sea socio, es decir... por ejemplo, ese profesional que dices, es que yo no necesito que sea profesional conmigo, lo que necesito es que dé un plus. Claro, una persona solamente va a dar el plus si el proyecto es suyo, si se siente parte de esto. Entonces, claro, al final, el miedo o la falta de dinero muchas veces, y yo lo he dicho, piensa que a mí cuando me viene un creativo, alguien que ha inventado algo, dice, yo he inventado este producto, esta solución, este procedimiento, pero no tengo dinero. Yo siempre digo, si tú mismo no estás dispuesto a pedir un préstamo, a invertir tus ahorros o a poner toda la carne en el asador por tu proyecto, ¿cómo esperas que alguien de la calle lo haga? Sí, totalmente. Y luego otra cosa que quería... O sea, para mí sería un error, en este caso, meter un socio cuando no te atreves a pedir un crédito al banco. Sí, efectivamente. Bueno, a ver, el tema del socio capitalista podemos tratar luego también en el siguiente podcast, pero muchas veces sí que es necesario porque el banco no te llega a avalar, ¿no? En ciertas ocasiones por el riesgo que puede tener tu negocio, porque tú básicamente detrás no tienes una puntuación crediticia atractiva para lo que es el banco.
Pero otro problema que quería remarcar aquí es uno que creo que es muy importante, ¿no? Y que ya lo hemos comentado muchas veces en este podcast, que hoy en día el mundo va muy rápido y el mundo de la empresa sobre todo. Entonces, un socio te va a ralentizar muchísimo y hoy en día ir rápido es clave. O sea, si tú tienes que consultar cada cosa con tu compañero, con tu socio, con el que compartes tu negocio, te puede ralentizar mucho y esto es algo que hay que tener muy en cuenta, que muchas veces el socio te va a ralentizar y eso no es atractivo hoy en día. Ralentizar en el caso de que terminéis tomando la decisión que a los dos os interesa, porque como tu socio te bloquea, te diga no estoy de acuerdo o considero que no es la mejor decisión. ¿Cuántas veces en otro podcast hablamos de los problemas del crecimiento acelerado? De cuando una empresa crece y llega un socio y te dice, oye, yo no quiero crecer, así estoy bien. O al revés, eres tú el que no quiere crecer y el socio capitalista te dice, quiero poner más pasta porque quiero seguir creciendo, quiero franquiciar, quiero internacionalizar. Esto es un problema. No, y ya no solo crecer, Pablo. Al final son muchísimas cosas. Las decisiones del día a día, uno puede tener una visión, otro otra. Y claro, si empiezas a generar conflicto por cada cosa que tienes que compartir, por cada decisión... Empiezas a quemar la relación. Empiezas a quemar la relación. Es muy difícil que tu proyecto crezca de verdad porque tienes que consultar cada 2 por 3 cosas y encima se genera conflicto cada 2 por 3. Entonces vas a generar lo que dices tú, un quemazón entre ambas partes y se va a romper la relación, se va a romper tu proyecto. Un proyecto que igual podría ser muy esperanzador, pero como no lo iniciaste bien desde el principio queriéndote asociar, llegas a tener estos problemas. Yo creo que es el principal error fue no analizamos por qué lo queríamos de socio, qué queríamos, su dinero. Si necesitas el dinero, lo que dicen, ves a un banco. O sea, si tú tienes a ese socio es porque lo necesitas, que necesitas, yo que sé, que saque trabajo, contrata trabajadores, que no tienes dinero, vuelves a ir al banco. Es decir, al final todo tiene una solución. Pero claro, tienes luego una persona que a lo mejor tiene dinero, pero no sirve para mandar, no sirve para analizar un negocio, no sirve para tomar decisiones. Y sin embargo, lo tienes aquí sentado en la mesa queriendo tomar decisiones contigo, cuando a lo mejor esa persona no vale. O simplemente no ha conectado con la idea del negocio, no ha conectado con el proyecto. Sí, porque también muchas veces ocurre que, yo qué sé, si pongamos, ¿no? Menganito me ha dado aquí 4 consejos y digo, no, es que, joder, le he contado mi idea, me ha ayudado, le tengo que meter como socio. No. Sí, es tu idea, es tu proyecto. ¿Por qué vas a compartir el proyecto tuyo con él solo porque te ha dicho 4 cosas? ¿Cuántas veces hemos compartido proyectos tuyos, ideas y lo hemos sacado adelante? Pues muchas, pero eso no significa luego que se tenga que poner como socio. Pero claro, es un poco el ejemplo de, oye, que voy a montar una fiesta, que voy a ir al cine a ver esta película y casi me siento obligado a que te vengas conmigo, a que te sumes. Efectivamente. Es que hay que tener muy en cuenta esto. Al final es tu idea, es tu proyecto y porque tú compartas con la gente o porque tú veas la necesidad de, no, es que este me ha ayudado, yo le tengo que meter. No es así. Muchas veces la gente hace estos aportes de forma desinteresada, independientemente. Tú no te tienes que sentir mal si esa persona al final no se va a unir a tu proyecto. Y por el hecho de que muchas veces compartimos estas ideas con quién, con los amigos, con la familia, no por el hecho de que a alguien le parezca muy buena idea o te apoye, ya por eso hay que subir al carro. Eso es muy importante y eso es un error, pero que se comete de los primeros. Es decir, todo novato, en el momento que encuentra un poquito de apoyo, es como, yo qué sé, cuando te gusta alguien y el primer amigo que te apoya ya se convierte en tu mejor amigo porque es el primero que apoya la relación de forma incondicional. Y al final en los negocios las cosas de forma incondicional no se pueden hacer porque hay que analizar bien. O sea, si es una mala idea hay que analizarla. No por el hecho de que te apoyo a muerte tiramos para adelante, ¿me explico? Entonces sí que es verdad que es un error gordo y se convierte en un problema. Al final... y estamos enfocando en este vídeo, en este podcast, los problemas que te pueden llevar a meter gente en un proyecto que luego sea un problema capaz incluso de cargarse el proyecto. Es decir, ¿cuántas empresas han muerto porque uno de los socios, con el porcentaje que tiene o del peso que tiene la empresa, te destruye literalmente desde dentro, te bombardea, te dinamita la empresa o directamente te quema el personal? Que no sé qué es peor. No, totalmente. Es que es por eso, ¿no? Yo creo que aquí la gente que nos escuche y que tenga pensado emprender con algún socio tal... tiene que saber que mucha gente ya con cierta experiencia tiende a emprender por su cuenta, tiende a emprender sola porque entiende esto, ¿no? Entiende que un socio no siempre es la mejor solución. Que, insisto, ya explicaremos en el siguiente podcast en qué momento sería interesante tener un socio. Sí, y toda la parte buena porque hay muchos beneficios. Pero yo creo, por norma general... son mucho más las desventajas que hay al asociarte que las ventajas que puede llegar a tener. Sobre todo si es tu primer proyecto, de los primeros, o si no tienes mucha experiencia en el mundo de los negocios. Claro, a ver, que en este caso, por ejemplo, si tú emprendes, ahora con lo que has dicho, si tú emprendes siendo novato, y te asocias con alguien con experiencia que te pueda aportar ese plus de conocimiento, pues igual ahí no estaría mal. Pero bueno, eso para después. Eso es un plus, sí, eso es un plus para después. Pero ¿cuál es el precio? Que cada cosa que hagas... Claro. O sea, tú imagínate cuántas empresas... tú trabajas en marketing. ¿Cuántas veces haces una propuesta, una estrategia, y el cliente te dice, lo tengo que consultar con mis socios?
Y fíjate, ya no. Eso sí tiene la suerte de que lo va a consultar, porque cuántas veces tú explicas algo, el socio te dice, tengo que explicar yo. A lo mejor esa persona comunicando no es la mejor del mundo y solamente por eso ya te van a bloquear esa propuesta de marketing. Sí. Es decir, una propuesta de marketing que podía haber relanzado su negocio de donde estaba. ahí está, es decir, totalmente. y a lo mejor esa persona cree, ¿cuántas veces uno de los socios no cree a corazón? Es decir, lo siente, tiene esa corazonada de que hay que hacer algo, pero no es capaz de comunicarlo. O simplemente, si tú cada día o cada vez que tienes que tomar una decisión tienes que rendir cuentas, tienes que convencer a la persona que tienes delante, es que al final se te quitan las ganas. Es decir, si cada vez que quiero ver una película en la televisión te tengo que convencer de por qué hay que ver esta, es que los 10 minutos, 15, 20 o la hora que estamos discutiendo es el tiempo que iba a durar la película. Y al final, cuando tú tienes que tomar tantas decisiones conjuntas durante tanto tiempo, tu empresa se acaba volviendo un dinosaurio, porque vas siempre un pasito por detrás de todo el mundo, porque es todo lento, vas 2 pasos para adelante, 5 para atrás, porque al final todo tienes que consultarlo, luego el otro le entra miedo y se vuelve para atrás, o a ti te entra miedo y te estás para atrás porque la decisión de tu socio no te había gustado, y al final entras en un bucle que hace que la empresa se ralentice muchísimo, y eso lo he visto en innumerables ocasiones. Bueno, es el ejemplo de lo que ha pasado ahora con la pandemia. ¿Cuántas empresas no han sido capaces de digitalizarse? ¿Cuántas empresas han tenido que cerrar o simplemente recortar plantilla? Ahora hace poco estábamos hablando de una empresa que tiene que reestructurarse. Tener que reestructurarse cuando las cosas van mal es porque cuando han ido bien no ha sido capaz de prevenir, de tener un plan de contingencias. Entonces, claro, porque tienes que tomar decisiones con un equipo. Y si esa parte del equipo no es capaz de subirse al carro, porque hay muchos socios que te dicen, oye, yo a las 2 de la tarde o a las 5 de la tarde cerramos barrera y si no la cerramos porque te quieres quedar, yo me voy, que tengo mi vida. Eso también es un problema. Totalmente. Es decir, al final... La implicación. Exacto. Es decir, al final no todo el mundo va a hacer los mismos sacrificios que tú, sobre todo si es un socio capitalista. O sea, cuando alguien te dice, yo pongo la pasta porque es lo que a lo mejor le es más cómodo, hay mucha gente que está dispuesta a pagar antes que hacer una cosa. Es decir, muchas veces cuando vamos a comer fuera de casa, ¿por qué es? Preferimos pagar que hacernos la comida. Salvo que tengas otro motivo, una celebración o quieras salir de casa, ¿me explico? Pero al final hay que tener en cuenta de que la digitalización, las empresas que se han sabido subir al carro, han salido reforzadas, han innovado. Pero es que innovar, que es sobre lo que estamos hablando siempre, necesita la toma de decisiones, necesita agilidad. Y claro, si tienes un socio que seguramente no tiene la misma formación que tú, no tiene las mismas ideas, los mismos convencimientos, es que es un problema gordo. Es un matrimonio con una idea que es mía. ¿Me explico? Porque la idea no ha nacido sola, conjunta. Yo siempre digo, si la idea la han tenido dos, como cuando a veces en la universidad 2 compañeros de clase, 2 amigos se unen y trabajan la idea desde cero, eso sí funciona. Salvo que luego haya diferencias. Pero cuando ya hemos buscado un socio por necesidades propias, esto Sí, totalmente. o madura y aprendemos y puede ser que luego llegue a funcionar. Pero normalmente es más problema que solución. Sí, que luego de todos estos fallos luego se aprende, porque seguramente aquellos que van a empezar y se van a meter con un socio, luego igual ven, oye, que esto no es la mejor salida y para próximos proyectos seguramente pues pivoten y van por su cuenta. Al final esto es un aprendizaje continuo, que si alguien comete este error en algún momento porque ve que su otro socio no le complementa como en teoría él pensaba que le iba a complementar, porque es lo que ocurre casi siempre, pues oye, para las siguientes ocasiones aprendes, que no es el fin del mundo, pero sí que de antemano, por nuestra experiencia, consideramos, al menos yo creo, que asociarse no es la mejor opción en la gran mayoría de ocasiones. No al principio. No al Yo principio. siempre digo, Bueno, con un capitalista, claro, yo siempre digo, lanza el proyecto, lanza el invento, lanza la idea, empieza a crear, empieza a caminar y luego suma gente al viaje. ¿Por qué? Porque en el momento que tú lo sumas, es decir, no es lo mismo darte un porcentaje de 0, en el cual te tengo que dar un gran porcentaje porque tú no lo valoras, que no decir, oye, esto ya ha cogido cierto valor, esto ya ha empezado a caminar, el proyecto ya ha empezado a crecer y ahora te ofrezco a lo mejor un 10% solamente. Sí, inyéctame dinero y te doy un porcentaje. Exacto, pero fíjate, ya le podemos poner precio, ya te puedo vender algo, ya te vendo como si fuera mi primer cliente. De hecho, muchas veces el socio capitalista es un principal cliente. ¿Me explico? O sea, esto en el mundo de la hostelería, de los turoperadores, muchas veces, o en la teniología, tú para acceder a cierta tecnología te compensa más meterte como socio de la empresa que no ser el mayor cliente de esa empresa. ¿Me explico? Entonces, teniendo en cuenta de que quien nos haya escuchado, ¿qué consejos o qué recomendaciones darías para quien esté pensando en meter un socio y nos ha escuchado y dice, vale, que no me recomiendan tener un socio? ¿Qué puedo hacer? Yo siempre diría, inicialmente, rodearse de gente que te aporte valor. Es decir,
Si tú vas a emprender un proyecto, vas a necesitar apoyos, vas a necesitar amigos y siempre mejor rodearse de gente con mentalidad positiva y no gente que se quiera sumar a tus éxitos de primeras o que quiera vivir un poco de tu esfuerzo. Es el primer consejo que yo daría. Sí, yo como consejo, que también podemos concluir aquí luego también con tu aportación, sería básicamente... Piénsatelo muy bien, un socio es muy caro, un socio te va a ralentizar mucho en muchas ocasiones, entonces ten muy claro por qué le vas a meter, qué te aporta a ti y luego mírate el siguiente podcast porque ahí también trataremos las ventajas y cuándo sería interesante tener un socio, ¿no? Pero bueno, tú como conclusión, ¿qué dirías? Yo como conclusión diría que el ser humano como individuo, o sea, individualmente siempre somos individualistas y pensamos a corto plazo. Y que si tú tienes un proyecto, tienes un negocio, tienes una idea y la visualizas, ese proyecto tiene que pensarse a largo plazo. Entonces, los socios, sobre todo si son capitalistas, siempre van a pensar a corto plazo. Es, ¿qué pongo yo y qué recibo o qué voy a recibir? En cambio, el emprendedor, el que inicia un proyecto, el que sueña con ver esa empresa funcionar, fíjate, puede ser que piense a lo mejor en cierta manera en él mismo, como individuo, pero tú estás pensando en el proyecto. Y yo lo que siempre digo, hay que pensar en que las cosas cuando no estemos tienen que funcionar. En cambio, un socio le da igual si las cosas funcionan o no cuando él no esté. Entonces, para mí, pensemos a largo plazo. Y a largo plazo, las personas que no cuadren con la ideología, con la filosofía que tenemos, nos la quitamos de encima o directamente que no se sume. Sí, no puedo estar más de acuerdo, la verdad, con esa aportación. Yo creo que con esto podemos concluir porque Sí, este último resumen ha sido muy, muy potente. La idea era dar los efectos negativos, es decir, quien escuche esto y todavía tenga ganas de tener un socio, pues a lo mejor es que está en lo cierto. Felicidades, enhorabuena. Pero si ya tenías alguna duda y crees que a lo mejor te hemos desincentivado, pues es que a lo mejor no era la mejor solución. Oye, que igual nos equivocamos, ¿eh? Ya sabéis, dejadnos en los comentarios si creéis que nos hemos equivocado o nos rebatís cualquier punto o, oye, o queréis aportar cualquier conocimiento que siempre es bienvenido. El feedback siempre es bueno y, por supuesto, suscribíos y nos vemos ahora en el siguiente podcast en el cual vamos a hablar de todos los puntos positivos. Sí, oye, que muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte y hasta la próxima. Juan, genial, oye, un placer. Cuidaros. Hasta luego.